Bien, para ir continuando, les tengo aquí un ejemplo de un proyecto que yo acabo de hacer. Ya les voy a ir explicando como las cosas que yo en lo personal voy haciendo, pero para empezar vamos a hablar de los ejes. Si se fijan, mis ejes también están en una línea continua, a pesar de que aquí me dice que yo la tengo punteada, y es lo que la mayoría vi que les pasó. Entonces hay algunos que incluso me dijeron que si se iban al layout, sí les salían bien, así como yo les estoy enseñando aquí. Entonces hay dos formas. La primera es que se van a las propiedades de los layers, se van aquí a line type, se van a others, les va a abrir esta ventana y le van a decir, a algunos les sale sin detalles, le dan show detail, y aquí está la escala global de las líneas. Entonces, por ejemplo, si yo la paso a 1, le doy OK y ya la cambia. Si yo hago ahorita control Z y regreso a como estaban las líneas, hay un comando que es lo mismo. Si le dan LTS, line type scale, dan enter, si se fijan está igual el 0.005. Si yo lo paso a 1, doy enter, igual se cambian las líneas. Entonces pueden irse por esas dos formas. Ahora lo que sucede es de que una forma es como yo lo estoy dibujando en el model y otra es la que está pasando en el layout. Entonces si yo ahora me voy en el layout, se fijan de que ya las líneas regresaron a verse rectas. Entonces si mientras están en el model ustedes lo quieren ver así, se tienen que recordar que a la hora de plotear en el layout se les tiene que ver punteado. Entonces yo puedo hacer lo mismo si doy LTS y vuelvo al 0.005 que estaba por default, y en el layout ya me lo regresa. Entonces tienen que estar como súper pendiente de eso. Sí se lo voy a pedir de que ahorita que vamos a empezar a aprender cómo vamos a estar imprimiendo nuestros proyectos o haciendo las presentaciones en PDF. Algunos vi que lo pudieron hacer y está súper bien, pero sí vamos a ver ahorita de que se tienen que recordar que al momento de exportarlos o imprimirlos, digamos entre comillas, en PDF, tienen que recordarse de que la escala de las líneas esté correcta. Bien, yo aquí tengo una hoja armada en tabloide. Entonces ahorita que me pasé el layout les voy a explicar cómo podemos estar imprimiendo, digo entre comillas porque no se salen del papel sino que estamos sacando en PDF nuestros proyectos. Entonces primero los vamos a plot ahorita. Me dice que la impresora que yo tengo por default no me la reconoce, esa fue la advertencia que me tiró. Entonces aquí el nombre lo dejamos ahorita así porque es la primera vez que vamos a estar a generar una hoja. Si yo después de esta quiero imprimir otra que esté por ejemplo en otro layout, yo le puedo dar previous plot y ya me va a agarrar la configuración que yo ya había agarrado. Varios de ustedes también me dijeron de que cuando exportaban o cuando imprimían en PDF las líneas les salían de colores. Entonces ahorita vamos a ver esto. En primer lugar, en el plot style, esta yo no la tengo, esta yo la creé en otra computadora y no la importé a mi computadora, así que ahorita no le hagan caso a esto. Pero generalmente el AutoCAD viene en none. Si yo por ejemplo, le voy a dar ahorita un ejemplo, ya voy a ir explicando poco a poco. Perdón, si yo le digo que en PDF y yo quiero ver un preview, me van a salir a colores. Le doy escape, me regreso y ahorita ustedes tienen que ponerle un monocromático. Si yo selecciono a la par de donde yo le he dado que lo quiero del plot style, que yo le digo monocromático, aquí le puedo dar como una edición de estos puntos, que vi que varios sí lo hicieron, pero vamos a ir despacio. Lo que dije creo que en la segunda clase, en el primer video que les mandé, era que el rojo 0.05, amarillo 0.1, verde 0.2,
cian 0.3, azul 0.4, magenta 0.5, y a partir de ahí digamos que los grises 0.005, pero dejémoslo que sea gris. Eso se fijan, el 1, el 2, el 3, el 4, todos están en negro, el 5, el 6, el 7, todos los colores, lo que les dije en la clase anterior, tienen que ser en negro. Los grises, yo los prefiero en grises, se entiende muchísimo mejor. Eso es en gris, 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 gris. Y bueno, porque es, digamos que un tipo de blanco, pero todos los colores están en negro. Y no tiene ninguna línea porque yo no los utilizo los principales. Entonces, una vez configurado esto, le dan guardar. En el printer o el plotter, en nuestro caso vamos a tomar el PDF. Si ustedes tienen impresora en la casa y lo quieren probar, pueden seleccionar la impresora, que por default se les tiene que venir por acá, pero en este caso PDF. Aquí le decimos el tamaño del papel. El tamaño del papel del tabloide es 11 por 17, esto está en pulgadas. Dependiendo de las impresoras que ustedes tengan, así se les va a configurar ese tamaño. Si yo, por ejemplo, cogiera, no sé si me lo va a reconocer, pero si yo, por ejemplo, agarro un plotter, que es un plotter, me dice que no está, no me sale la configuración, había que hacer el intento. Pero en el plotter generalmente me tira 90 por 60, o en lenguaje de AutoCAD sería el ARP. Que es 90 por 60. Siempre hay un margen, por, valga la redundancia, el margen al imprimir que se le da al papel, pero en nuestro caso 11 por 17. Entonces, cuando ustedes están en el layout, preferiblemente las hojas que ustedes armen va a venir por encima. Esto es lo que le tiene por default. Yo esto le elimino y pego un membrete que yo haya hecho. Esto generalmente uno lo va haciendo, y si se fijan estaba pequeño. Si yo le doy plot, le digo que agarre la configuración a que ya había empezado a hacer el previous plot. Me agarro el monocromático. Entonces 11 por 17, yo lo que hago es hacer un window es que a mí me permite decirle qué específicamente quiero agarrar y qué es lo que yo quiero que imprima. En este caso voy a agarrar mi hoja y yo le digo apply to layout y le doy cancelar. Entonces ya se me configuró en la hoja en el tamaño que yo le pedí que me configurara. Entonces ahora cuando me meto previous plot, todavía no quiere agarrar el monocromático, ya está en layout. Entonces en el momento que yo quiera hacer un preview directamente del layout, ya me lo agarra ya me lo agarra predeterminado. Eso como punto número 1. Como punto número 2, la escala. En este caso queremos que esté en 100. Depende de cómo configuremos nuestra hoja. Tengo que ver en qué escala está mi hoja. Entonces, por ejemplo, esta, cuando yo la hice en centímetros, porque ya a la hora de pasarnos las hojas ya no es necesario estar trabajando en metros. Entonces esta que está en centímetros me dice que es 0.43. Si yo me voy a plot, aquí en el papel es 11 por 17 como nosotros lo conocemos, pero aquí me tiré en milímetros, que está en 432. Si yo hago la conversión, eso tendría que ser 0.01 para que me lo imprima en una escala por default, que es 1 sobre 100, y agarra la escala. Si yo, por ejemplo, hiciera 1, se me va a dar muy pequeño. Si yo le doy 1 sobre 10, entonces hay que hacer se me hace demasiado grande, entonces tengo que hacer la conversión dependiendo de la hoja en como yo la tenga. Eso siempre va a ser 1, salvo que tengan una escala extraña. Esto sí
a la hora de imprimir, obviamente nosotros queremos que esté escala. Si ustedes le dan, por ejemplo, si fuera window y yo quiero seleccionar esta área, que ese es mi papel, siempre tiene que darle center to plot, porque si no hacen eso les va a salir movido. Aquí se me corre un poco hacia la izquierda, no se lee el Rodríguez. Si yo le doy center to plot, ya lo marca bien. Si yo doy fit to paper, aquí ven que ligeramente el papel es un poquito más grande, por lo que les digo de los márgenes, entonces me les tira. Pero si yo imprimo esto con fit to paper, estas dimensiones ya no van a ser correctas en la escala 1 en 125 que yo le dije aquí. Ya le voy a enseñar a escalar. Entonces esta es la orientación del papel, perdón, de mi dibujo adentro del papel. Si se fijan, en la parte que está en hatch es la orientación que yo le he dejado en horizontal. Entonces tienen que arreglar ese encuadre, tienen que fijarse si lo quieren en horizontal o en vertical. En este caso va a ser en la parte horizontal de mi papel, y esto les tendría que arreglar a los que me preguntaron de los colores. Yo en este caso le he puesto hatches adentro de las paredes, y esto le soluciona la escala de los ejes. Bien, si yo, cuando yo meto un dibujo, generalmente puede estar así. Cuando yo primero hago siempre voy a hacer desde el principio. Yo voy a hacer un en view, que no se les olvide esta herramienta, porque es la que me va a abrir la ventana del layout al model, y es donde yo voy a jalar mi modelo, mi casa, y ya me sale esto. Entonces generalmente cuando ustedes van a hacer alguna presentación, muchas veces hay clientes o PAMs que les piden un marco en el dibujo, como este. Yo le he pedido al CAD que esa línea en mis ejes, en mis layers, perdón, yo no quiero que se vea. Entonces yo tengo una layer que se llama poly. Entonces, si ustedes tienen las propiedades de las layers, yo le he pedido que esta poly no la imprima. Entonces, ¿qué me va a hacer eso? Es que a mí no me gustan los marcos, pero eso es algo muy personal. Y ya ven que desaparece el marco, pero siempre se ve lo que está sucediendo acá adentro. Bien, para darle escala, ahorita están afuera. Todo lo que ustedes hagan, si yo quiero tocar algo de aquí, no me va a dejar. Si yo doy doble clic adentro de esta ventana, ven que se enciende y ya afuera ya no me sale como el cursor, el crosshair. Entonces yo puedo jalarlo y ya lo puedo ir como manipulando de la forma que yo quiera. Entonces si se fijan, cuando yo les enseñé el ejemplo en este layout está en horizontal. ¿Se acuerdan? La clase pasada yo les enseñé cómo mover las cosas para que el dibujo me quepa totalmente en todo el sentido. En este caso, en el sentido horizontal. Entonces puse eso. 2 clics. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. Enter. Plan. Enter. Enter. Ya lo tengo en horizontal. Entonces, para escalar las cosas van a teclear Z, que es zoom, S, y aquí dan el factor de la escala. Entonces, si por ejemplo está en 1/125,
Eso va a variar, también depende de la escala de la hoja. Ustedes van a ir probando si es 1/125 o si es 100/125. Poco a poco van a ir conociendo más sobre las escalas. Entonces esto ya está en 125. Eso quiere decir de que a la hora de imprimirlo, si yo agarro el escalímetro y lo pongo en 1/125, ya va a tener las dimensiones correctas. Si yo, por ejemplo, lo hago Z, S, 1/100, se van a hacer más grande. Pero ya no se ve, ya no se alcanza a ver como la mayoría del terreno. Yo lo puse en 125 porque mi idea es que se viera más el terreno, menos cómo se entra de la calle a la casa. Otra cosa es que no sé si ya se lo están preguntando, pero yo cuando le voy a plotear le he dicho que ese magenta o ese rosado que ve en el fondo, yo le he dicho que cuando yo lo imprima que sea un color gris, porque se va a hacer mi piso. Esto también es muy importante a la hora de hacer presentaciones. Ustedes esto lo pueden hacer con el hatch, lo que les dije la vez pasada, directamente en el AutoCAD, perdón, o lo pueden hacer en Photoshop, como les enseñé el ejemplo de la clase anterior, y ya le van pintando, por ejemplo, qué partes quieren que sea madera, qué partes quieren que sea un porcelanato, qué partes quieren que sea un piso de mármol, y así lo van cambiando. Entonces eso yo se lo arreglo. No recuerdo ahorita exactamente cuál es el color, pero si no me equivoco es el 200. Entonces yo le he dicho al 200, que es este fondo morado o rosado, que sea un gris. Entonces eso a la hora de plotearlo hace que se me vea así. Eso también funciona porque cuando ustedes no ponen esta máscara, digamos, si yo por ejemplo la apago y yo tengo el topográfico que me está pasando abajo, entonces se va a hacer una gran tripachuca de las curvas de lo que está pasando abajo. Entonces es muy bueno que le pongan alguna máscara a sus planos, porque tampoco tienen que estar cortando la topografía preferiblemente que esté completa. Siempre es súper importante tenerla. Y que no se nos olvide también cambiar la escala de las líneas. Aquí si se fijan en el primer layout que les enseñé, la línea ya está en una escala y aquí la escala se me cambió. Entonces siempre tienen que estar pendientes de esas cosas. Bien, los hatches, hablando de hatches, si yo por ejemplo ahorita voy a hacer un rectángulo 5,5, yo voy a agarrar la herramienta de hatch y me va a salir esta ventana de edición. Aquí están los diferentes hatches que ustedes tienen. Si por ejemplo las líneas rayadas que ustedes vieron en el techo, pueden agarrar pueden decir seleccionar el objeto. Entonces yo solo selecciono como la polilínea. Por eso que yo les insisto en que hagan polilíneas, porque a la larga esto es muy fácil. Dan enter y ya les queda el hatch. Entonces ustedes me dicen, sí, pero mire, está en diagonal y la que estaba en el plano estaba recta. Entonces yo vengo y modifico el ángulo, en este caso 45, porque las líneas están en 45. Si yo lo vuelvo a tocar, me vuelve a hacer, siempre que toco el hatch me sale el editor. Si yo después las pongo en 135, me salen horizontales. 45, y así lo pueden ir rotando. También la escala, si lo ven muy delgadito, le pueden dar un 2. Si lo quieren todavía más grande, le pueden dar un 5. Si lo quieren más bien más pequeño, 0.1 y ya.
milimétrico. Entonces así pueden ir jugando con los diferentes hatches. Yo por ejemplo puedo cambiar a este. Muchos de estos pueden servir para hacer ese sí lo puedo dar más pequeño. Entonces cada hatch que vayan escogiendo tienen que irse fijando de la escala. Este definitivamente tiene que ser más pequeño, quizá no tan pequeño. Así generalmente se usa para ver concretos, pero esto no tanto para presentación a un cliente, quizá más para presentación a un especialista. Aquí también le pueden ir cambiando los colores, pero preferiblemente no usen esta, sino que si le quieren cambiar el layer a un hatch, preferiblemente háganse a una layer que se llame hatch. Yo tengo mi layer que se llama hatch. Si quieren hacer un hatch sólido, nos regresamos al editor y el primero es el sólido y ya les queda una máscara como este tipo. Ya estas cosas que, como por ejemplo este piso que es muchísimo más grande, ya tengo que ir teniendo un gran cuidado. Por ejemplo, yo hago una polilínea y hago otro tipo de figuras, close, y yo agarro el hatch y le doy seleccionar y solo selecciona como una línea cerrada, me lo va a hacer. Si yo hago una línea normal y comienzo a dibujar, pero de repente quiero modificar esta línea y vuelvo a hacer otra línea, a veces yo no puedo hacer esto mismo de seleccionar la línea porque solo no me selecciona toda la figura, entonces no me va a hacer el hatch. Es una cosa rara. Entonces en este caso, cuando ustedes hacen líneas, que yo no lo recomiendo, pero a veces van a tener que hacerlo, van a tener que hacer pick point. El pick point les va a como a seleccionar, así como en el boundary que les enseñé la semana pasada, a seleccionar como toda el área vacía que está dentro de una figura. Pick point, seleccionan adentro y se va a tardar porque está reconociendo que todas las líneas estén cerradas. Pero si se fijaron que se tardaron en esto que está pequeño, ahora imagínense lo que se podría tardar en hacer todo esto. Entonces preferiblemente no lo hagan. Si yo vengo y separo esta línea, uno, se explota el hatch. En este caso, si se fijan, está como en un grupo. Si yo vengo y por ejemplo, si por un poquito no se cierra y no nos dimos cuenta de que no nos cerró y yo quiero volver a hacer esto, espero que no se me trabe la computadora, pero eso les tengo que enseñar. Me dice que no está cerrado, me va a dar la advertencia y a veces en unos CADs, ahorita no sé por qué no me lo saca, tira un círculo de donde posiblemente está el error de cierre. Entonces, por eso que les digo, es preferible que trabajen con polilíneas, especialmente si van a hacer hatches. Otro detalle importante, procuren no hacer tanto hatch, como por ejemplo, si quisieran agarrar todo el perímetro del terreno y hacer un hatch y dejarlo en el fondo para que se vea verde, es bonito, pero preferiblemente háganlo en Photoshop porque las computadoras peligran que se les trabe. El AutoCAD no siempre responde muy rápido a los hatches, especialmente cuando son muy grandes, así que preferiblemente no lo hagan. Y si lo van a hacer, en este caso yo lo que hice fue hacer una polilínea y dibujé la casa. Podría agarrar el deck, pero prefiero dejarlo fuera porque yo el deck posiblemente lo voy a estar manipulando de otra forma, igual que esta parte acá afuera.
cerrar. Entonces para enseñárselo se lo puede sacar. Esto fue lo que yo hice en este caso. Seleccioné y ya. Entonces fue más rápido. Otra forma que el AutoCAD tiene para hacer este tipo de parches a la hora de imprimir, si ustedes no quieren que sea un piso, hay una máscara que en lo personal no me gusta, porque a la hora de pasarlo a Photoshop este wipeout no se ve, o sea, se ve una máscara blanca, entonces no puedo pintar en el Photoshop encima de eso, es un poco complicado. Y el wipeout funciona como vectores, es como una forma de vector. Si yo doy enter, me hizo una máscara. O sea, yo podría mover esto y me sigue haciendo la máscara. Entonces si yo por ejemplo doy plot, les hago un ejemplo, previous plot, ven que esta máscara sigue negra. Me hace una cosa blanca, extraña. Funciona, ayuda a la hora de hacer planos, es muy útil. Tienen que fijarse también en la layer que está. Si yo por ejemplo no quiero que se vea nada, yo podría pasarla a la layer que yo tengo, por ejemplo del plot, que es esta poly. Previous plot, preview, y no me va a hacer el contorno, de hecho no me la sacó. Entonces tienen que estar súper pendientes de qué es lo que van a hacer con esto. Esa es otra opción, funciona. Yo a veces lo que hacía era hacer un wipeout, por ejemplo con los muebles. El problema es que ya no se me ve la cama. Yo podría decirle a esta línea de mi cama, que no sé por qué está explotada, pero yo podría decirle que se venga al frente, clic derecho, orden de dibujo, traer hacia el frente, entonces si se fijan la línea gris es donde me hizo el wipeout. Aquí no se alcanza a notar porque lo tengo en otra, en temáticos. Aquí está. Mi piso está gris y el wipeout, que me hace como una máscara blanca, me puso la cama de otro color. Solo tienen que fijarse si van a ocupar el wipeout, que no tape por ejemplo las anotaciones que puedan tener. Entonces, bloques. Esta cama no debería estar explotada, pero está explotada. Aquí yo generalmente cuando yo hago mis dibujos, yo ya tengo una plantilla predeterminada que son mis layers. Cada vez que yo importo me abre esto. Yo ya tengo como unos ejes que yo descargué. Yo le digo cómo quiero que sea el piso, cómo quiero que sea el deck, cómo quiero que sea la vegetación. Estos son hatches, la representación que yo tengo de las cosas. Y por ejemplo estos son muebles. Algunos los tengo como un poquito más dinámicos. Esto quizá lo voy a explicar más adelante, pero yo por ejemplo si toco esta pestañita, yo tengo como diferentes bloques adentro de un mismo. Entonces esto me sirve para no tener que ir buscando e ir metiendo constantemente algunos. Yo ya los arreglé con esta mascarilla que les digo, para que ya me queden así predeterminados. Eso es lo que les decía. Si yo doy doble clic, me va a preguntar si yo quiero editar el bloque. Le digo que sí, me va a mandar a otra ventana. Por eso es que les pido que traten de no hacer bloques en las paredes. Por ejemplo, vi algunos que me habían hecho bloques en las paredes, y aquí yo puedo como manipular mi dibujo. Si por ejemplo le borro esto, le doy cerrar, le digo que lo guardo, y ya por fuera ya me lo quitó. Si yo
en mi proyecto. Por ejemplo, tengo como diferentes sillas, que es una silla. Si yo me meto a una, puedo editarla o en el lugar, para no meterme lo que hice, que le doy clic y le doy a editar, yo lo puedo editar en el mismo lugar para no meterme en aquella ventanilla. Le digo que sí. Entonces me desaparecieron todas las sillas que yo estoy usando de este mismo modelo. Entonces esta que es línea, si yo hago un hatch, quiero que sea sólido, como está dividido en dos lugares por el perímetro que tiene aquí, yo le digo que sean dos. Eso es lo que le digo, el hatch se traba mucho. Yo estoy moviendo el mouse, pero el AutoCAD no se mueve. Enter. Este hatch, yo le digo que quiero regresar a la layer en la que estaba. Y aquí, en el caso de que le di editar en el mismo lugar y no me metí al editor, le doy guardar cambios, aceptar. Todas las sillas se cambiaron. Entonces eso es lo bueno de los bloques, que si yo edito uno se me cambian todos, pero también tengo que tener cuidado porque si quiero que una tenga algo diferente, por ejemplo esta no quiero que tenga los brazos sino que solo el respaldo, y la modifico, hay que estar pendiente de que todas se me van a modificar. Bien, lugares donde pueden descargar bloques, yo algunos los he hecho. Por ejemplo, este que es solo una línea, yo lo hice. Este comedor yo lo hice. Camas también. Pero por ejemplo carros, cosas de gimnasias, algunos escritorios que ya vienen con su respaldo, inodoros, cocinas, una mesa de billar por ejemplo, generalmente pueden buscarlos, y la inmensa mayoría ahora en AutoCAD es bien fácil buscar bloques. Si ustedes ponen en Google, por ejemplo, bloque de mesa de billar para AutoCAD, pueden encontrar un montón de lugares. Lamentablemente algunos lugares les van a pedir que sean que creen una cuenta. Por ejemplo, bloque de sofá AutoCAD. Y ya pueden ir encontrando como diferentes páginas. Bloque gratis. Que tener pruebas que no vayan a servir, pero este ya es conocida. Casi siempre las primeras son conocidas. Esta ya es conocida. Entonces depende de ustedes cómo lo quieren. Lo quieren en elevación, lo quieren en lateral, lo quieren en planta. Si encontraron el bloque, descargar. Vamos a ver si no me pide cuenta y ya me lo descargo. Lo abro y veamos a ver qué trae. Algunos sí traen, por ejemplo, ustedes descargan un sofá que esté en planta y algunos son buena onda y les incluyen las elevaciones, otros no son tan buena onda. Y aquí está. Entonces tienen que fijarse de la escala. Cuando ustedes, antes de decir copiar y pegar, este está en milímetros. Entonces les voy a enseñar. Si yo le doy copiar, lo traigo aquí, pegar, está en una escala inmensa. Entonces ustedes se van a fijar de que si yo le doy que me quiero salir, muchas veces el AutoCAD aquí no me lo hizo. A veces no me deja como estirarme más, hacer más sumados. Si le llega a pasar eso, hagan RE, que es regenerar, le dan enter y ya les va a dejar arreglar las cosas. Pero si yo me acerco, en este caso no se me complicó, quiero ver si logro hacer eso. Si yo doy el zoom, regenerar, no se me trabó.
pero generalmente si ustedes están muy cerca de los objetos, hacen un regenerar, a veces se les van a cuadricular ciertas cosas, como por ejemplo los círculos se les hacen como más deformes, y muchas veces no te deja pasar de aquí en el zoom out. Ahorita no me pasó, pero que bueno, generalmente me pasa que hay algo perdido. Entonces, para escalear, antes que nada, los bloques, los muebles o las cosas que van a importar, preferiblemente la seleccionan, la pasan a la layer, casi siempre van a venir en deploys, la pasan a su layer que por ejemplo sea mobiliario. Mi layer de mobiliario está muebles fijos. Yo tengo muebles fijos que son cocinas, closets y estas cosas. Los otros muebles tengo otra layer diferente porque a veces yo lo configuro diferente. Una vez que tengan el mueble y está explotado, yo lo selecciono y le doy crear y le digo sofá. Preferiblemente háganlo ordenado. Yo a veces solo pongo cualquier cosa. Las unidades me dicen que estén pulgadas. Se perdió. Si le doy doble clic al scroll, me ubica donde está. Y por ejemplo, es súper importante también que sepan más o menos dimensiones de mobiliario. Por ejemplo, un sofá de 2 casi siempre va a variar, no les digo que no vaya a ser el caso, pero por ejemplo aquí yo tengo diferentes tipos de sofás. Puede ser de 2, puede ser de 250, puede ser de 210, puede ser. Entonces yo a veces hago una línea y le doy un offset que sea de 210. Yo quiero que mi sofá sea de 210, doy un offset de 210, ya lo hizo, no aparece pero ya lo hizo. Selecciono mi bloque, le doy escala, que en el teclado es SC, Enter, y hago lo mismo que les enseñé la vez pasada para rotar. Selecciono un punto y si yo me alejo me va a decir que lo puedo hacer muchísimo más grande, pero como no es el caso, voy a volver a tachar R, Enter. Entonces selecciono punto 1, clic, punto 2, clic, y ya la voy a poder jalar a los 210 que yo digo. Clic. Si yo lo mido, DI es si quieren hacer una medida rápida. DI Enter, que es de dimensión, punto 1, punto 2, y ya me dice que es 210, y acá abajo también me lo dice. Entonces yo me puedo jalar mi sofá. Y estoy perdida en el mapa. Y ya tengo otro sofá. Entonces eso pueden ir haciendo, pueden ir buscando diferentes páginas y pueden irse haciendo como una librería de sus bloques. Hay algunos que son no tan bonitos, por ejemplo este está como muy cuadrado, este quizá no mucho. Entonces pueden ir viendo un poquito de interiorismo. Yo soy interiorista y hay algunos que incluso en CAD no me gustan mucho. Hay algunas páginas que les puedo enseñar, por ejemplo, de muebles, son italianos, pero es bueno que también tengamos como ojo de estas cosas. Polyform es una marca muy buena, son italianos, hay de todo, pero pueden ir como conociendo páginas, conociendo lugares viendo catálogos. Uno de ustedes me preguntó como quizá como otro tipo de material para ir aprendiendo otras cosas. Creo que hay una forma de ponerlo por lo menos en inglés, no lo sé, voy a intuir.
pero pueden ir viendo como las tendencias. Aquí me dijo que es la colección del 2020. Entonces les enseña, por ejemplo, ahorita está muy de moda tener sofás que puedan ser adaptables. Por ejemplo, yo puedo comprar como solamente este pedazo con este pedazo y yo lo armo. Entonces eso está ahorita muy de moda. Entonces les enseña como las diferentes formas de cómo se ve y productos, por supuesto, que les pueden ir agregando. Entonces en algunas páginas les va a permitir bajar algunas o información o muebles. Esta no recuerdo muy bien si me va a dejar bajarlo. Hay algunas que les va a pedir que hagan una cuenta, pero aunque no puedan bajar los bloques, es bueno que también lo vayan conociendo. Por ejemplo, también hay una que se llama Products. Y ya pueden ir como conociendo qué son cosas que están en tendencia, mobiliarios, marcas, para que puedan ir viendo también a la hora de hacer presentaciones qué tipo de cosas están ahorita en tendencia: cocinas, refrigeradoras, hasta diseños industriales. Entonces aquí están las marcas. Por ejemplo, veamos esta ¿Qué tal?, que es una marca de muebles de exteriores. No está ¿Qué tal?, pero les voy a enseñar ¿Qué tal?, ya que lo vi. Ellos hacen muebles de exteriores, perdón, y trabajan con diseñadores bastante reconocidos de muebles, incluso arquitectos reconocidos. Pero vean esta página, la verdad es que es súper bonita para ir viendo productos o ir viendo muebles, o ir, si de repente no encuentran algún sofá que les guste, lo pueden bajar. Este tipo de información me lleva a enseñarles que pueden bajar también bloques de SketchUp. Hay un 3D Warehouse cargó. Ya voy a regresar ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar un sofá Polygon, ven que me tira la opción. No va a ser perfecto, pero pues ayuda bastante. Realmente tengo que ingresar mis datos. Bien, ya ingresé. Vuelvo a darle clic y generalmente me lleva a una página. Aquí está. Aquí veo como la información, cuántas veces se ha descargado, cuántas veces ha sido vista, cuántos likes tiene. Y cuando la descargo, generalmente me preguntan qué la quiero descargar. Entonces en este caso le voy a decir yo 2018 o cualquier cosa y ya me la descarga. La abro. Listo. Y aquí está la que estamos viendo. Por alguna razón está en otro sentido. Es un poco extraño ese archivo, pero tiene el... Pero esto me ayuda a mí para poder tener como los muebles. Ya me voy a pasar el SketchUp, ahorita se me ha tardado un poquito porque sí quería ir despacio con todas estas cosas. Otra cosa antes de irnos al SketchUp: cuando vayan a exportar, fíjense en qué están las unidades.
porque a muchos eso les pasó, que tiene que ser en metros. Fíjese que está en metros. Yo no, si yo tengo seteado una forma, yo no puedo ver cómo ustedes lo han seteado. Lo que les dije en la primera clase, cuando se va en opciones tienen que ponerlo ya desde el principio que esté en metros. Tiene que fijarse en eso, porque si no, a la hora de exportarlo puede tener errores. Bien. Puede cerrar esto porque ahorita no me funciona, pero sí quería enseñarles de que cuando guarden algún modelo, primero hagámoslo grupo, bueno, hagámoslo componente más bien. Le hicimos, es un sofá, un polygon de la página que les enseñé. Clic derecho, guardar como, y ustedes tengan una carpeta que sea específicamente de bloques de SketchUp o bloques de AutoCAD. Preferiblemente guárdenlo en una versión anterior, le dan guardar y ya está. Voy a cerrar esto, voy a decir que no. Yo lo guardo ahorita en el escritorio. No, aquí está. Voy a abrir un archivo de SketchUp de cero, porque creo que varios me están haciendo esto. Algunos se les pregunté porque veo que están las escalas en pulgadas, en centímetros o en milímetros. Porfa, fíjense que estén en metros. Esos son algunos de los archivos que yo abrí de ustedes. Si quiero ver más templates, que esto es como lo que primero les abro, recuérdense por favor de abrirlos en metros, sea este, pero yo preferible ocupo esto. A mí la personita no me la pongan, especialmente porque algunos me dicen que por la personita estaba muy mal la escala. Bien. Luego aquí, si algunos han tenido problemas con la escala, pueden irse a ventana, preferencias, y aquí pueden fijarse si lo tienen configurado en metros. Como también lo pueden ver si hacen una línea y aquí está en metros. Voy a meter este topográfico que les acabo de enseñar, importar. Topográfico, importa, cerrar. Entonces, importante, me voy al CAD para comprobarlo. Distancia, y yo sé que de este punto a este punto tiene que medir 16.40 aproximadamente. De regreso al SketchUp, cinta métrica. Ese es el problema de escala. Si le llega a pasar esto, ahí sí se van a tener que regresar al CAD, ver la dimensión exactísima, la notan 16.4032, se regresan al SketchUp, seleccionan todo que está en bloque, entonces solo tienen que darle un clic 1, al punto 2, clic 2. Si se fijan aquí me salió cuánto era, dan 10.4032, enter, y le va a preguntar que si quieren cambiar la escala. Le dicen que sí. No lo hizo. 4032.
Bien, si a veces no le sale con eso, me decía que el componente que estaba dentro no le iba a hacer, entonces dan doble clic y se meten en el grupo y está hecho otro grupo adentro del primer grupo. Por eso es que no le dejaba hacer la escala. Entonces vuelven a darle clic 1, clic 2, perdón, clic 1, clic 2, 10.4032, enter. Ahora sí, me pregunto si lo quiero cambiarle la escala, la dimensión. Le digo que sí, doble clic en el scroll o en este zoom extend, lo busco, vuelvo a medir y ya mide 10.40, pero si se fijan me tira una linecita, un colochito acá abajo, que es un aproximado. Lo que pasa es que SketchUp trabaja un poco más con aproximados, por eso que a la hora de hacer planos SketchUp no funciona. Ya se puede salir y ya está acá. Eso lo pueden arreglar, lo pueden practicar con el anterior, que muchas veces tiene ese problema de escala. Otra vez, para hacer la manta o topografía, se meten, seleccionan todas las líneas que son independientes. Aquí me he hecho un montón de grupos. Así la selecciono. Para los que no encontraron estas herramientas, se llama Sandbox. Si yo la cierro, doy clic derecho y aquí busco el Sandbox. Ocupo desde el contorno, aquí me está contando cuánto se está tardando en hacerme la malla. Esperamos un momento, se trabó y ya está. Estas, por ejemplo, esta línea que tiro aquí en diagonal y esta que tiro en línea recta no me la siguió porque yo no tenía una línea de contorno, una línea de perímetro. Entonces el SketchUp va a buscar una línea de perímetro para cerrarlo. Pero ya está. Pueden volverlo a intentar hacer ustedes también. Espero que les haya funcionado la parte de escala. Pero ahora sí yo ya sé que tiene las dimensiones correctas. Lo que les decía a algunos es que no intenten hacer primer nivel y segundo nivel directamente encima de la topografía, porque no les va a agarrar un centro o una línea plana. Ya para ir terminando, porque ahora sí me extendí un poco, pero también quería como ser como más específica en lo que les estaba enseñando. Por ejemplo, si yo pongo una grama, voy a poner esto, voy a poner esto. Entonces les quiero enseñar que la escala de ciertos objetos si yo doy clic cuando yo ya pinté un material, doy clic derecho, me dice texturas y la posición. Yo puedo mover las cosas o rotarlas y esta me ayuda a hacerla más grande o más pequeña. Todas van a tener esto, texturas, posición, y esa que es madera yo la puedo hacer diagonal si yo quisiera. Esta era un piso, creo yo. Sí, era un piso. O un tipo de chapa si quieren. Estos serán unos bloques, textura, posición. Cambia la escala. Visualmente esto les va a funcionar a la hora de renderizar. Más adelante podríamos ver cómo renderizar. De aquí, por ejemplo, de esta casa que les estoy enseñando, les puedo enseñar los renders.
para que tengan una idea de cómo se trabajan las escalas de los materiales. Este está súper como a grosso modo, este lo hice en Lumion. Yo lo que hice fue trabajar la casa sin los muebles, porque si yo trabajo la casa con los muebles adentro va a pesar demasiado y se me va, como dicen en salvadoreño, se me va a tostar la máquina. Esa es la misma casa que les estoy enseñando tanto en CAD como en los renders. No tiene muebles, la cocina es un mueble fijo, así que no cuenta. Entonces si yo por ejemplo les enseño a importar el bloque de Polygon que acabo de sacar, el mueble, yo le doy importar, me voy al escritorio que lo guardé, estoy en CAD, le digo que es en SketchUp, aquí está mi Polygon, lo importo. Muchas veces va a fallar la escala, se acuerdan que estaba del lado, rotado de una forma rara porque está del lado, y en efecto la escala está mal. Entonces cuando tengan este tipo de problemas lo pueden hacer desde fuera, o si les aguanta la computadora lo pueden hacer desde adentro. Esa es la herramienta de rotar que les enseñé la vez pasada. Y esta es la escala. Ahorita lo voy a dejar, digamos que a una escala X para acercarlo a mi casa y no me quede perdido en un limbo. Y yo la puedo meter. Entonces ya cuando vayan aprendiendo de escalas, más o menos este mueble que es súper grande, obviamente no tiene que medir los 240. Yo le daría unos 330, eso preferiblemente si tráiganselo a la página. Yo ahorita por cuestiones de ejemplo no lo voy a hacer de acuerdo con está en la página. 350. Cuando ustedes hagan una escala en el SketchUp, si la jalan de aquí la van a deformar. Procuren no jalarla de los lados, de arriba y de abajo la va a hacer como, la va a engordar. Entonces si quieren escalar correctamente, preferiblemente haganlo de las esquinas. Y así pueden ir jalándose los muebles. Si van a trabajar por ejemplo en renderizadores como Lumion o bueno, en Revit también le puedo enseñar cuando nos pasemos a Revit, pero Lumion sí, como pesa demasiado Lumion, es preferible trabajar el cascarón de la casa y después se van importando todos los muebles, se van importando las demás cosas y las ponen en layers también en el Lumion para que no le vaya a pesar tanto el archivo. Eso es solo como introducción al Lumion, pero no, posiblemente no vamos a ver Lumion. Y nada, pues terminando les puedo terminar de enseñar cómo quedó los renders de la casa que les acabo de enseñar tanto en AutoCAD como en el SketchUp, de las cosas que es como el fin también de la presentación, de cómo se lo voy a enseñar al cliente, cómo quiero que lo vea, porque también necesito que el cliente se enamore, necesito convencer al cliente. Entonces por eso es que es súper importante la parte de presentación. Así que bueno, esto es todo por ahorita. Voy a ver, quizá le puedo compartir ahorita esta casa para que lo que yo acabo de hacer ustedes lo repitan en la malla topográfica. Ya vieron que yo lo pude hacer, les enseñé a escalarlo. Espero que se les facilite. Otra vez les repito, si tienen preguntas háganmela, please pónganme que es
es consulta en el asunto del correo o en el tema del correo, para que yo pueda entender de que no es que me están entregando ya la tarea, sino que me quieren preguntar algo. Así yo puedo estar más pendiente. Así que nada, cualquier cosa estoy pendiente.